Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Docentes en Debate, el programa de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Fundación Miguel Lillo. Quien nos saluda en la conducción de este programa, Marcelo Bustamante. Estamos hasta las 8 de la noche, como cada lunes, por Radio Universidad Tucumán, FM 94.7. Me acompaña en el día de hoy en la locución Alejandra Corbalán. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcelo, bienvenidos. Bien, bienvenidos. También está desde luego Pablo Roldán en la operación técnica, a quien saludamos. Hoy, último lunes ya de julio, ya nos despedimos de este mes que ha sido frío y largo por otra parte, y que esta semana, bueno, por lo menos acá en el estudio hace un poquito de calor. No sé si soy yo porque vengo caminando por el centro, pero suele estar esta semana atípica, ¿no? Vamos a tener temperaturas muy calientes, por lo menos llegando al fin de la semana. Así dice el Servicio Meteorológico de la Nación. Hoy, por ejemplo, la máxima, en este instante, por ejemplo, tenemos 16 grados. La máxima será de 18, o fue de 18. Mañana miércoles tendremos una mínima de 8 grados, una máxima de 24. Y el día jueves una mínima de 18 y una máxima de 32. Ya más tremendo, ya pintando a lo que va a ser la primavera. Y bueno, ya el viernes yo me muero mucho, porque la mínima será de 21 y la máxima 38. Eso el viernes. El viernes. Bueno, vamos a... Esperemos que no, porque si no el sábado y el domingo nos vamos a ir en agua. No, y seguro, además porque también estos cambios bruscos de clima, de tiempo en realidad, es tremendo. Son tremendos porque tremendo. Además hay mucha sequedad en el ambiente, mucha tierra. Sobre todo afecta a las vías respiratorias. El jueves, ya primero de agosto, a tomarte de ruda, por supuesto. Por favor. Porque si no, agosto se hace complicado. Bueno, hoy, como decimos, último lunes ya del mes de julio, empieza un nuevo mes, en lo que ya es el segundo semestre del año. Inicia ya, o está en vías de desarrollo, vamos a ver si se confirma o no, el segundo cuatrimestre de ya lo que sería el ciclo universitario. A partir de la semana del 12 de agosto. Y decimos que está en vías de desarrollo porque por supuesto están abiertas las universidades, las facultades, hay mesas de exámenes, están concurriendo los estudiantes al uso de las bibliotecas, a clases de consultas. Hay un funcionamiento y en 2 semanas ya va a empezar concretamente lo que son las clases. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan, porque todo lo que ha acontecido en la primera mitad del año ha tenido a la universidad en el eje de lo que tiene que ver fundamentalmente con esta reducción del déficit fiscal, este ajuste profundo que ha implementado el gobierno en todas las áreas del Estado, pero fundamentalmente se ha hecho sentir en el caso de las universidades. Hemos tenido enormes movilizaciones, particularmente la del 23 de abril, que ha sido un hito histórico, no solo en este año, sino desde ya, por lo menos, la historia reciente, donde cerca de 1 millón de personas se movilizaron en todo el país para que no se liquide el presupuesto universitario. Posterior a esto, el gobierno nacional salió de alguna manera a echar lastre, como se dice popularmente, a ganar tiempo, a negociar. Primero lo hizo con el gobierno universitario de la Universidad de Buenos Aires. Otorgó una ampliación presupuestaria que básicamente tendía a incrementar lo básico para el funcionamiento de las instituciones educativas, dejando en claro que los salarios no se iban a tocar. Tal es así que se ha aprobado, entre comillas, y decimos de esta manera, usamos ese término porque no ha sido fruto de una negociación, donde se ha hecho un incremento del 4% hacia los salarios de la docencia universitaria, todos los trabajadores de las universidades nacionales, que finalmente se computa como un 7,5%, pero aún con estos incrementos, los valores salariales de los trabajadores universitarios y particularmente de la docencia universitaria tienen una pérdida consumada hasta hoy de alrededor de un 60%, una pérdida del poder adquisitivo de un 60%. La situación no da para más. Esto da como resultado que
alrededor del 50% de los docentes universitarios tengan salarios bajo la línea de la pobreza, y con una situación muy grave desde todo punto de vista. El plan económico del gobierno no toma rumbo, en el sentido de que todavía no ha podido presentar alguna carta frente a la sociedad de destaque, de progreso económico, que no sea la desaceleración de la inflación. Pero todos los otros indicadores dan negativo y rojo por todos lados: la caída del consumo, la caída de las ventas minoristas en los supermercados, los tarifazos que hemos tenido ya largo y tendido en este transcurso del año, y que todavía quedan pendientes anuncios en incrementos de las tarifas de luz y gas. Y bueno, desde ya es un panorama muy grave, y no se puede permitir que esto siga ocurriendo, en el sentido de que el gobierno tiene que dar respuestas, naturalmente, no solo para garantizar el normal desenvolvimiento de la actividad académica en las facultades, escuelas, sino también para garantizar de que sus propios trabajadores no estén en una situación deplorable económicamente, y que desde ya eso trae consecuencias directas, no solamente en la calidad académica, porque ha logrado esta situación que en muchos casos docentes salgan a recurrir a conseguir otras fuentes de ingresos, que puede ser por el lado de su propia profesión, pero también en otras instituciones educativas, lo cual sobrecarga a los docentes para llegar un poquito más cómodo, y esta palabra la ponemos entre muchas comillas, a fin de mes, a cubrir sus gastos regulares. La verdad que es una situación muy compleja, y esto es lo que está debatiendo, lo que se está debatiendo en las facultades, en las escuelas, en las distintas asociaciones de bases de gremios docentes de todo el país, porque es una situación realmente grave. Hay una alerta sobre este punto, y se esperan que a partir del 12 de agosto hayan medidas concretas relativas a el no inicio o de paros rotativos. Vamos a ver, y vamos a hablar de eso justamente en el programa del día de hoy, en una entrevista que vamos a tener con Diego Toscano, secretario adjunto de la ADIUN, quien ha participado de las últimas instancias de coordinación de estas luchas a nivel nacional en la Conado Histórica, y queremos, desde ya sacarnos todas las dudas para llevar la mayor transparencia y la información posible sobre este punto, sobre si va a haber una medida más contundente, sobre qué es lo que tienen que hacer efectivamente la docencia, porque, como decimos, más de la mitad de la docencia universitaria tiene salarios por debajo de la línea de pobreza. Es algo que no se puede permitir, y son propiamente los docentes quienes tienen que tomar cartas en el asunto para revertir esta situación. En otro orden de cosas, también vamos a hacer nuevamente un repaso, de este seguimiento del juicio que se está desarrollando en los tribunales federales de acá de la provincia de Tucumán. Hablamos de la causa IMAD, o la causa Cerizola, como se conoce también popularmente, en la cual están siendo juzgados el ex rector Cerizola junto a otros exfuncionarios universitarios, por la administración fraudulenta de dineros provenientes de las regalías mineras entre el 2006 y el 2009. Y desde ya es un tema muy interesante, porque no solo tiene que ver con qué se hace con este dinero que proviene de la actividad minera, sino también con todas las implicancias sociales que hay por detrás de esto. Los proyectos arquitectónicos para los cuales estaba destinado este fondo, que es la construcción de la ciudad universitaria, que finalmente es algo que se ha descartado por completo desde todo punto de vista. Ya es un proyecto que ha quedado en el aire, pero está en discusión todo este dinero que todavía está ingresando incluso hasta la fecha, y los proyectos mineros futuros. Es por eso que vamos a continuar la entrevista que tuvimos en el último programa, que ya hicimos hace un mes aproximadamente. Vamos a decir que hubo un receso en el medio, pero vamos a entrevistar nuevamente a Freddy Carbonell, integrante de la Fundación Proeco, un grupo ambientalista que además tiene muchísimo conocimiento sobre este tema, sobre esta causa, y queremos profundizar el debate por ese lado. Vamos a una pausa musical y ya regresamos con Docentes en Debate. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. 16 minutos pasan de las 7 de la tarde. Estamos ya
para dar con todo el contenido del programa del día de hoy. Estamos en comunicación telefónica con Diego Toscano, secretario adjunto de la ADIUNT. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Marcelo Bustamante te saluda. Buenas tardes, Marcelo, y un saludo a toda la audiencia de nuestra radio. Bueno, buenas tardes. Entonces, Diego, iniciamos el programa, no sé si tuviste oportunidad de escuchar la apertura, pero de todas formas decimos que, bueno, el 12 de agosto empiezan efectivamente las clases, pero eso está en duda porque falta ver qué es lo que va a resolver a nivel nacional la CONADU Histórica y también las otras federaciones. ¿Cuál es el análisis que se hace de la situación desde acá de Tucumán y cuál es el camino que debiera seguir la docencia universitaria en este plan de lucha a nivel nacional? Bueno, mira, la situación es muy grave en todo el país para los docentes universitarios, que dicho sea de paso aprovecho para comentarle, porque seguramente a muchos que están escuchando le habrá llegado un saludo del Día del Docente Universitario en el día de hoy. Pero podríamos decir que estamos ante una fake news o ante una parcial fake news, porque hoy no es el Día del Docente Universitario, por lo menos no lo es en Tucumán, y en realidad la docencia universitaria tiene una situación que quizás se expresa en esta cosa rara de que se festeje el Día del Docente Universitario un día como hoy, en el hecho de que está bastante atomizada la docencia universitaria en todos lados. Entonces en algunos lugares, en algunas universidades, se conmemora, como se hace aquí en Tucumán, el 11 de septiembre, junto con el resto de la docencia de todos los niveles. En otros lugares se conmemora en junio, en otros lugares se conmemora en mayo, y en algunos lugares se conmemora en julio, en el aniversario de la Noche de los Lápices. Entonces, esta paradoja, digamos, que parece como una tontera, ¿verdad?, digamos, que no hay un día unificado de la docencia universitaria, también pasa, digamos, a nivel sindical, en el que la docencia universitaria está completamente fragmentada en muchos sindicatos locales y federaciones, por lo pronto 4 federaciones muy importantes y otros 2 que son prácticamente sellos, que los ha ido creando a lo largo de estos años el gobierno y los rectores para dividir un movimiento de lucha y una fuerza muy importante que había emergido en los primeros años del proceso democrático argentino, luego de la caída de la dictadura, que se llamaba la CONADU, y así primero fue cooptada por un gobierno, luego se dividió, luego se abrió una fragmentación en ese sentido, y este proceso se ha ido incrementando de una manera muy creciente hasta una situación de atomización muy grande, que es la que permite que el gobierno durante los últimos, sistemáticamente a partir de los últimos años, haya bajado los salarios y las condiciones laborales de la docencia universitaria en todo el país. Pero la docencia universitaria en este momento está en una situación paradójica, porque pese a esa situación está peor que nunca, a nivel salarial, a nivel laboral, con una enorme tendencia en algunas facultades y universidades, nos han comentado compañeros, de colegas que incluso están renunciando a sus trabajos porque los salarios prácticamente no les alcanzan y en cualquier otro lugar del campo laboral están ganando mejor, digamos, quizá por el mismo trabajo. Entonces, ante una situación de esa envergadura, se plantea una necesidad de una reacción del movimiento docente, de los trabajadores universitarios, digamos, en su conjunto, que no se ha estado produciendo y que ha estado, podríamos decir, como una suerte de sombra en el primer cuatrimestre, pero que ha sido cancelada o ha sido saboteada por la burocracia sindical y por los rectores, que son los elementos patronales de nuestras universidades, para evitar una lucha vigorosa, una lucha de conjunto que efectivamente obliga al gobierno actual a dar una recomposición salarial, por lo pronto para el enorme porcentaje de pérdida salarial que hemos tenido durante este gobierno. No digo ya el porcentaje que hemos perdido antes con el gobierno de Alberto Fernández, con el gobierno anterior de Macri, con el gobierno anterior de Cristina Kirchner. En este sentido, ante este gobierno, la docencia universitaria prácticamente ha perdido un 40% de su valor adquisitivo, y en este sentido se presenta un escenario en el cual emerge la necesidad de ir a una huelga de características decisivas, de características enérgicas, y este proceso muy probablemente tenga una suerte de inicio en esto que vos comentabas, la semana del 12 de agosto, cuando por lo pronto las dos federaciones más importantes, que son la FEDUM
que son la CONADU y la CONADU histórica, han determinado que van a iniciar con medidas de fuerza. Esto abarca prácticamente la totalidad de la Universidad Argentina, quedan las otras federaciones que se definan, la FACDUT, que es de la tecnológica, la FEDUM, que es de algunas pequeñas universidades, digamos, y también de un sector de la UBA, pero te diría que mayoritariamente la docencia universitaria va a ir a la huelga en la semana de agosto, y esto es lo que se está discutiendo, lo que va a estar en las discusiones, en las asambleas que hay esta semana en nuestro gremio. Pero, ¿cuáles son las alternativas? En definitiva es algo que, como decís, Diego, se va a discutir en las asambleas. De paso, ¿cuándo van a ser y en qué lugares? Bueno, la ADIUN ha votado 2 asambleas esta semana, va a ser una en la Quinta Agronómica, el día miércoles a las 11 de la mañana. Miércoles 31. Miércoles 31. Sí, la que es en la Quinta, ¿a qué hora? 10:30 de la mañana. 10:30, sí, como que empieza el día a las 11 en realidad. Bien. Y a la tarde, ese mismo día, en el Instituto Técnico, para quienes no pueden asistir a la asamblea de la mañana. La idea es poder tener un debate lo más extenso e intenso posible, clarificar la situación que estamos atravesando y votar medidas de cara a nuestro plenario de Secretaría General que va a ser convocado para el día viernes 2. Es probable que el lunes 5 se anuncie de conjunto una medida de fuerza para la semana siguiente, y bueno, hay que prepararla y trabajarla con toda la energía para que sea un paro que efectivamente obliga al gobierno a dar una respuesta. El gobierno sabe que tiene un problema con la universidad porque ya ha intentado una batalla en el mes de abril, e incluso se ha venido a hacerse el compadrito, a prepearla, a atacarla, digamos, de una manera, bueno, como Milei tiene acostumbrado los ataques, estos violentos que intenta hacer contra distintos sectores, pero en el caso de la universidad se le ha puesto un freno, se le ha pegado una paliza política importante y el gobierno ha tenido que recular y ha tenido que buscar otro campo de maniobras, digamos, o sea, no ha cambiado su política de fondo, ¿verdad? Quiero decir, sigue con una política privatista, ajustadora, destructiva y vaciadora de la universidad, de características fuertemente reaccionarias, pero no ha tenido que bajar la exposición pública porque, pese a que pensaba que la juventud estudiantil lo apoyaba o que lo había votado probablemente en el balotaje en una manera mayoritaria, bueno, se ha dado cuenta que el estudiantado universitario está dispuesto a defender la universidad pública como una conquista que le permite a los jóvenes, a los trabajadores, efectivamente, sobre todo a los jóvenes de familia trabajadora, efectivamente poder desarrollar estudios de nivel superior, cosas que son posibles en Argentina y que serían imposibles en cualquier otro lugar del mundo, y que serían imposibles en un modelo de sociedad y de universidad como el que pretende Milei. En este contexto es que se han producido los hechos del mes de abril, en el cual prácticamente se han movilizado 1 millón de personas, mayoritariamente estudiantes, y que bueno, le han puesto un freno al gobierno de Milei en su ataque a la universidad. Y este escenario el gobierno lo sabe, y todo el mundo lo sabe, y sabemos que está planteado, digamos, ante una nueva, habrá que ver cómo se define finalmente para agosto, pero es una suerte de capítulo ganado en una batalla que en este momento tiene particularmente una forma y un contexto salarial ante la imposibilidad de trabajadores docentes y no docentes de seguir trabajando y seguir sosteniendo las universidades con a costa de su familia, a costa de su propio sacrificio. Diego, te traslado esta consulta. Digo, hablamos de los docentes universitarios de acá de la UNT, pero bueno, ¿qué decir también de los trabajadores no docentes de acá de la universidad y también de los trabajadores docentes y no docentes de la Universidad Tecnológica? ¿Han tomado contacto o alguna instancia de coordinación con estos sectores? Bueno, sí, se está haciendo todo un conjunto de gestiones, tanto a nivel local como a nivel nacional, para poder avanzar en un proceso de características unitarias. Nosotros entendemos que ese proceso unitario tiene que tener un recorrido genuino, democrático, y en ese sentido somos partidarios de la convocatoria a un plenario nacional de delegados, docentes, no docentes y estudiantes de todas las universidades del país para determinar un plan de lucha y sobre todo una política para defender la universidad, para defender los salarios de sus trabajadores,
para defender el presupuesto y para defender la posibilidad de que los estudiantes continúen con sus estudios universitarios. La aniquilación prácticamente de las becas, la reducción al extremo de las políticas de sostenimiento y de asistencia de los estudiantes en condiciones más precarias, el cierre de carreras, universidades, materias, comisiones, etcétera, en distintos lugares del país, algunos culpa de la política privatista de Milei, otros culpa de la política privatista de los rectores, está haciendo que la deserción haga un trabajo sucio en el caso de la universidad pública y una suerte de cáncer que vaya carcomiendo una parte importante de las expectativas de formación de los jóvenes de nuestro país. Entonces, en este sentido, hace falta una acción histórica, decisiva, a las cuales quiero decir, como la que se conmemora en el día de hoy, la Universidad Argentina está acostumbrada, la Universidad Argentina está y tiene claramente estos antecedentes, tanto en la reforma de 1918, cuando echó a las camarillas clericales que dominaban la Universidad de Córdoba y luego a las camarillas reaccionarias de muchas otras universidades del país, en Tucumán inclusive, y como en 1966, cuando resistió de una manera muy digna ante los embates del gobierno de Onganía, una suerte de Milei con galardones militares de ese momento, un elemento prepotente, reaccionario, que intentó y cerró, intervino en las universidades, y los docentes universitarios y los estudiantes se opusieron, hubo represión, hubo enormes luchas estudiantiles a partir del año 66, que comenzaron quizá con lo que se conoce como la noche de los bastones largos, y la represión en la facultad de Exactas ahí en la UBA, pero que continuaron con el correntinazo, el tucumanazo y bueno, y todos otros tipos de rebeliones estudiantiles que caracterizaron toda los finales de la década del 60. Entonces la Universidad Argentina no le tiene miedo a las prepotencias reaccionarias, lo ha demostrado históricamente, ha sido un enorme laboratorio de lucha política, de lucha ideológica, de lucha cultural, de lucha gremial en nuestro país, y sin duda va a tener este porvenir en el cuadro de esta crisis histórica que vive la Argentina. Y bueno, nosotros tenemos muchas expectativas que este proceso que está germinando en este momento en el país cobre fuerza. Y aparte se da en lo que todos esperamos, que es el inicio de una primavera, cuando el frío decaiga, y bueno, todos sabemos que con la primavera los jóvenes reverderecen. Bueno, Diego, muchas gracias por tu tiempo y desde ya hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Ahí pasaba entonces la palabra de Diego Toscano, el secretario adjunto de la ADIUN. Bueno, recordamos entonces, y lo vamos a hacer durante el resto del programa, miércoles 31, Asamblea General de la ADIUN. Nos vamos a la tanda rápidamente y ya regresamos con más Docentes en Debate. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. Seguimos en Docentes en Debate, 36 minutos pasan de las 7 de la tarde. Escuchábamos un poco de Tony Levin haciendo Blue Note Reclining. Estamos en estos momentos en conversación telefónica con Freddy Carbonell, miembro integrante de la Fundación Proeco, un grupo ecologista que tiene muchísimo conocimiento sobre lo que es la actividad minera acá en la vecina provincia de Catamarca, en yacimientos donde la Universidad Nacional de Tucumán tiene participación en la minería. Queremos conversar con él, sobre todo este tema, todo lo que engloba a raíz de este juicio que se está desarrollando, que investiga justamente malversación de fondos en los dineros que se han recibido en la Universidad Nacional de Tucumán entre 2006 y 2009 en concepto de regalías mineras. Estamos entonces, decimos, con Freddy Carbonell. Freddy, buenas tardes. Marcelo Bustamante te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Freddy, en primer lugar, queríamos desde luego profundizar en aquella entrevista que hicimos hace unos programas atrás que, finalmente nos quedamos cortos de tiempo, pero decíamos en la entrevista pasada que, en todo esto, este juicio, todo este debate, naturalmente se trata de una investigación que
corre por el carril, vamos a decir, de la corrupción, de que se hicieron con los dineros que venían de IMAD, que no es un tema menor, pero también decíamos que los proyectos, hay proyectos de explotación todavía vigentes, que, o sea, la actividad no va a finalizar con esto, y ahí se desprenden muchos interrogantes, y también, entre otras cosas, y fundamentalmente, el impacto ambiental. Entonces, queríamos aprovechar en esta entrevista justamente de profundizar en ese punto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto? Bueno, imagino que tenés contacto asiduamente con también otras organizaciones ambientalistas de Catamarca. Sí, bueno, mirá, justamente ayer vine de un viaje que hice a la zona de Gualfín, de los nacimientos, justamente en los lugares por donde entró el supuesto descubridor de esos yacimientos, que por parte de la universidad, que después legó todo eso a la universidad, que fue don Abel Peirano, ¿no? Uh-huh. Aquel farmacéutico que después devino todo eso en la ley de creación de IMAR, y el yacimiento minero de Dionisio, que pertenece ese sitio tanto a Catamarca como a la Universidad Nacional de Tucumán. Justamente ayer estuve en contacto, bueno, todos estos últimos 4 días, haciendo entrevistas a la gente del lugar que tiene otra mirada de la actividad minera, justamente tiene una mirada crítica porque 30 años de alumbrera y otros 20 más de farallón negro, que es una actividad que hace el mismo IMAD, solamente deja contaminación, deja corrupción y deja territorios devastados, deja impactos sociales, o sea, muchas cosas muy profundas, que no es solamente el impacto ambiental de la planta o los animalitos, sino sobre todo, digamos, los impactos sociales, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de impactos sociales, Freddy, puntualmente? Bueno, mira, hay problemáticas de salud sobre todo, ¿no? Uh-huh. Justamente una chica que entrevistaba, que es descendiente, justamente su familia trabaja, y ella vivió en Farallón Negro, en el sitio a donde se explota en forma subterránea los minerales, vivió de niña ahí, y nos contaba todo como ahora ella tiene más de 43 años, y tiene metales pesados en su cuerpo, y está en un proceso de sanación. Después conversábamos en la entrevista, por ejemplo, de los impactos de cuando se instalan estos proyectos extractivos en gran escala, como Alumbrera, y como lo que pretende ser el proyecto Agua Rica, que después podemos hablar un poco, sí. Lo que persisten es los prostíbulos, y es la trata de personas, ¿no? O sea, esos son los impactos sociales, y también son impactos que devienen en cuestiones de divisiones entre las familias, de aquellos que pueden trabajar en la mina, y como que queda que la actividad minera es la única salida, ¿no? Entonces quedan territorios devastados, quedan sin cultivos o contaminación en las aguas, o sea, problemas ambientales devienen en problemas sociales y devienen en problemas económicos y de corrupción, ¿no? Como lo que estamos viendo justamente acá en la universidad. Sí, ¿sabes qué pensaba, Freddy, también en el contexto en el cual estábamos con este cambio de gobierno y demás, sí. Sin salvar culpas de gobiernos anteriores, pero enfocándonos en la coyuntura, se ha aprobado hace poco la ley Bases, en cuyo paquete de leyes está el régimen de incentivo a las grandes inversiones, y una de las ramas industriales que promueve este incentivo de grandes inversiones tiene que ver con la minería. Catamarca es una provincia eminentemente minera, como bueno todas las provincias de la zona cordillerana, pero están también ahí buscando nuevos inversores para desarrollar todos los emprendimientos que tenga la provincia, y particularmente no vamos a decir que sea necesariamente el de este nuevo yacimiento que sería el proyecto Mara. Sí. Pero bueno, podría darse este escenario donde ese proyecto sea efectivamente se lleva adelante. Claro.
¿En qué consiste este proyecto y por qué hay tanto rechazo también? La ADU se ha pronunciado, por supuesto, ha movilizado muchas veces a rectorado, nos hemos cruzado en algún pasillo allí para decir no a la mega minería y desde ya no al proyecto Mara. Pero para explicarlo, digamos, coloquialmente, ¿cómo podríamos explicar en qué consiste este proyecto? Bueno, el proyecto Mara es el proyecto de un yacimiento de exploración histórico que comienza ya en los años 60 y 70, a donde a 15 o 17 kilómetros aguas arriba del río Andalgalá, en la cabecera de cuenca de los ríos que nutren de agua a la población de Andalgalá, se quiere instalar un yacimiento. Eso ya después de los 90, con la experiencia de la lumbrera, y ya después en la época de 2000 hasta el 2010, devino en una resistencia social y ambiental terrible, o sea, impresionante la movilización. Ahí tuvieron los vecinos autoconvocados de Santa María, de Belén, los vecinos autoconvocados de Andalgalá, que después derivó en la asamblea del Algarrobo allá en Andalgalá, y lleva más de no sé cuántas marchas. Desde el 2010, todos los sábados se marcha en contra del proyecto minero Agua Rica, que pretende explotarse de aguas arriba, como te decía, de Andalgalá, pero que va a usar la infraestructura de minera La Lumbrera. Esto es llevar a través de cintas transportadoras todo el material, dinamitado a cielo abierto, en las cabeceras de cuenca del río Andalgalá, en zona periglaciar, a donde hay agua, llevarlo 30 kilómetros hasta la infraestructura en donde están los molinos que dejó Minera La Lumbrera, a donde se le meten químicos, y que eso después viene a través de un tubo que se llama mineroducto, que viene a Tucumán. O sea, contamina comprobadamente La Lumbrera, contaminó la cuenca Salidulce por los derrames de Minera La Lumbrera y por las descargas que hizo Minera La Lumbrera cuando el barro mineral se le hace un tratamiento, la descarga de agua se le hace a la cuenca Salidulce, ¿no? Entonces, fíjate esa gran territorialidad que abarca solamente un proyecto minero, tiene un rechazo social importante, y justamente el rechazo social hizo que se venga atrasando. Pero aquí que se sigue en una exploración avanzada, se dice, con un montón de manejos de audiencias públicas truchas, de regalitos, dádivas, ¿sí?, a las poblaciones, etcétera, a las comunidades indígenas. Ahí hay otro impacto social muy importante, ¿no? Las dádivas, que ellos dicen que es para lograr el consenso social, ¿no? O sea, hay comunidades indígenas que van a pedir de Mara un fardo de gaseosa, o sea, y está escrito. Y encima, Minera Agua Rica lo publica en sus informes de impacto ambiental como algo bueno. O sea, con una comunidad indígena, porque lo hacen firmar al cacique, que ha pedido un fardo de gaseosa, ¿sí? Le regalan una camioneta 4x4 a una de las comunidades más amplias que hay en la zona del campo del Arenal, etcétera, ¿no? Entonces, ese proyecto, que también como te decía, se explota en Catamarca, arriba de Andalgalá, pero hizo un convenio con IMAT, porque la infraestructura de la lumbrera está dentro del yacimiento minero de Dionisio, que pertenece a la Universidad de Catamarca. Claro. O sea, la universidad ya hizo un convenio después de la pandemia, a donde ya está obteniendo utilidades por el alquiler de la infraestructura, a pesar de que no comenzó, con una corporación que maneja Mara, que se llama Glencore, que es una corporación reconocida mundialmente como ecogenocida, con daños sociales, ambientales, violación a los derechos humanos, tanto en África, en países de África, como en países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, fíjate ese contexto, un proyecto nada más, lo que causa, ¿no? Sí, seguro. Sí, desde luego que es un tema muy complejo, porque por otra parte,
y parte de lo que hablábamos en la entrevista anterior, que tenía que ver, bueno, desde luego está este manejo del dinero, esta situación que desde ya está siendo investigada y que seguramente habrá tiro por elevación, porque también hay empresarios, hay todo un sector de... O sea, la universidad no es la única que está involucrada en esto, quiero decir, pero que a nivel del impacto social y ambiental hay una responsabilidad, y sin embargo, bueno, esto sigue, no digo como si nada, porque hay una resistencia, pero pareciera ser que la universidad no va a sacar los pies del plato, como se dice coloquialmente. Exactamente, y en esto que vos decías con el gobierno actual y con el RIGI, justamente fíjate que en el pacto de mayo firmado acá el 9 de julio, el presidente Milei, el que en el punto 7 hizo alusión claramente a un único colectivo social, al colectivo social que apuntó a esas minorías ruidosas, dijo. ¿Quiénes son esas minorías ruidosas que él dice que no queremos desarrollo y que no dejamos que se exploten los recursos naturales? Y bueno, justamente los movimientos socioambientales y pueblos originarios, que venimos resistiendo tanto en Chubut, como en Tucumán, como en Mendoza, en Catamarca, en Jujuy, a este modelo extractivista, que lo que deviene justamente lo que decíamos, ¿no? En corrupción, en daños sociales, en daños ambientales, y que, vuelvo a insistir, en nuestra universidad y nosotros como dentro de ADIUN, como docentes, como no docentes, como estudiantes, tenemos que saber que tenemos una responsabilidad como universitarios, como la UNT, por ese supuesto descubrimiento, esa pesada mochila que nos dejó Abel Pellerano, y que él quería una minería nacional en pequeña escala, y que devino en convenios con corporaciones ecogenocidas como Glencore. Justamente, si ya estamos teniendo utilidades de esa actividad, que todavía ni siquiera empezó, está violando la ley de glaciares, está violando leyes ambientales, que se está imponiendo, ¿qué debate hay en nuestra universidad al respecto? ¿Sí? Que cuando se firman vienen los informes de IMAD dentro del Consejo Superior, ¿quién pregunta de dónde viene ese dinero y a costa de qué esas utilidades van a ser beneficiosas para la universidad? ¿Quién es el que paga los platos rotos, ¿no?, del impacto social y ambiental? Esas son las comunidades que viven en esos territorios y que está demostrada, y volviendo a relacionar con el RIGI. No solamente Catamarca con los proyectos mineros de cobre, como el caso de Mara y molibdeno, sino con el tema del litio, sí. Se van detrás de eso. Pero aquí que Tucumán tenemos una ley que prohíbe la megaminería en escala, ¿no? Justamente que la hemos logrado en el 2007. Pero justamente como el presidente quiere que caigan todos estos efectos ruidosos de las minorías ruidosas para explotar los recursos naturales, ¿quién te dice que no caiga la ley en Tucumán que prohíbe estos megaproyectos y que de aquí a 30 años tengamos explotaciones mineras en las cabeceras de cuenca de nuestras yungas, ¿no? En las cumbres calchaquíes o en el lavado de la Conquija, ¿no? Seguro. Freddy, nos vamos quedando sin tiempo, pero bueno, tomo esto, recogemos el guante por lo menos de esto que mencionás de, bueno, este debate que se debe, y que en algún punto está, pero que naturalmente hay que incentivarlo, alentarlo, sobre esta situación de la minería y el rol de la universidad, y la responsabilidad justamente social que hay. Así que bueno, vamos a ver si en algunos episodios de los próximos meses podemos hacer algo por el estilo y que dé como resultado algún plan de acción, sin duda. Claro. Bueno, sería buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Freddy, te estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias a vos, Marcelo, un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba entonces la palabra de Freddy Carbonell, integrante de la Fundación Proeco, bueno, este grupo ambientalista. Desde ya es un tema
larguísimo que tiene ramificaciones por todos lados, como lo decía el propio Freddy Carbonell, cuestiones sociales, ambientales, económicas. Bueno, queríamos centrarnos en esto porque desde ya que es un tema que es sumamente importante y que quizá está dejado de lado coyunturalmente por estos días en el marco de este debate por el juicio que se está desarrollando por la causa IMAD por malversación de fondos. Llegamos al final del programa, no queremos dejar pasar la oportunidad para recordar justamente lo que va a hacer esta invitación, ¿no? Para que la docencia universitaria pueda participar de estas instancias de toma de decisiones desde las bases. El miércoles 31 de julio habrá Asamblea General Docente en 2 lugares diferentes, a 2 horarios diferentes, para que aquellos docentes que puedan ir a la mañana lo hagan. En la Quinta Agronómica, lo que es el Centro Herrera, en la Facultad de Agronomía y Zootecnia, el Aula J. A partir de las 10:30 va a ser la primera Asamblea General que se va a realizar durante la mañana, y por la tarde de ese miércoles 31 de julio, Asamblea General en el Instituto Técnico a partir de las 17:30 horas. Fundamental para debatir el plan de acción de la lucha docente, la situación salarial, la situación presupuestaria. Invitamos a todos los docentes universitarios y preuniversitarios a participar de estas instancias. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, lunes 29 de julio. Nos vamos a reencontrar nuevamente la semana que viene, ya en el mes de agosto, el lunes 5 de agosto, en Radio Universidad Tucumán, FM 94.7. En la operación técnica, Pablo Roldán, estuvo en la locución Alejandra Corbalán y en la conducción de este programa, Marcelo Bustamante. Es todo, que tengan todos una buena semana.